Boa tarde, amigas e amigos do Portal Desacato. Hoje estamos com Gabriel Chabracian, da Argentina, mas ele é da juventude da União Cultural Armênia. No dia 24 de abril se comemoraram 105 anos do genocídio armênio. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Olá, Gabriel, como estás? Hola Tati, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por estar aquí. Y sé que cuando presenté el tema de hoy cometí un error, que en realidad no se debe llamar genocidio armenio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que fue ese genocidio? Sí, no sabemos si es que no se tiene que llamar genocidio armenio, pero fue un proceso o la aplicación de políticas genocidas en lo que hoy es la actual República de Turquía, que en aquel momento era el Imperio Otomano y lo que iba quedando, ¿sí? de la decadencia del Imperio Otomano, y en 1915 se da un proceso digamos, un proceso genocida no solamente contra la minoría armenia que vivía dentro del Imperio Otomano, sino que también hubo otras nacionalidades, identidades nacionales que fueron atacadas, que fueron deportadas y expulsadas del Imperio Otomano, en lo que fue, digamos, un proceso de lo que nosotros llamamos turquificación en lo que iba a ser la futura República de Turquía, ¿no? El genocidio armenio se da en el marco de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En 1915, digamos, podemos decir que empieza la etapa del exterminio y el aniquilamiento de los armenios que vivían dentro del Imperio Otomano, y en un momento como la Primera Guerra Mundial, donde las grandes potencias europeas están peleando por cómo se dividen las tierras del Imperio Otomano, el desmembramiento de ese Imperio Otomano que estaba en decadencia y cómo se repartían esas zonas de influencia, y a su vez también una dirigencia o una clase dominante dentro del Imperio Otomano que va a terminar preponderando en cierto nacionalismo turco y va a proponer, digamos, un proyecto panturquista de turquificar a toda la población del Imperio Otomano para fundar la futura República de Turquía. Digamos, es un proceso en el cual se está formando el Estado-Nación turco, y en ese sentido los que quieran vivir dentro de ese Estado-Nación tendrán que ser turcos, se tendrán que turquificar, o si no, tendrán que ser eliminados y expulsados de ese imperio o de esa futura república. Como para hacer un paralelismo y pensarlo quizás un poco más como algo un poco más cercano a nosotros, o por lo menos nosotros, y hablo de Argentina, la conformación del Estado-Nación argentino está íntimamente vinculado al genocidio de los pueblos originarios, los pueblos aborígenes que vivían todavía en la Patagonia, en el sur argentino, y que fueron totalmente arrasados y exterminados para tomar sus tierras, sus riquezas, y así empezar a formar una burguesía nacional que es la que va a tomar y a robar de alguna manera esas tierras, como para poder ponerlo en un marco de paralelismo y tomar dimensión de qué es lo que estamos hablando a la hora de la conformación de un Estado nacional, que va a ser en este caso el Estado Nacional de Turquía. ¿Cuánta gente fue aniquilada en este genocidio? Para que las personas tengan una idea en números. Bien, se calcula que alrededor de 1,5 millones de armenios fueron masacrados, digamos, en este proceso, que va a ir desde 1915 hasta, digamos, 1923, que es cuando se termina de fundar la República de Turquía. Se toma como fecha simbólica el inicio del genocidio armenio el 24 de abril, ya que esa misma noche las autoridades turcas secuestran y posteriormente asesinan a alrededor de 600 referentes intelectuales, escritores, periodistas, músicos, toda una cierta clase intelectual, pensante, política de la comunidad armenia de Estambul, y a partir de ahí de alguna manera el proceso continúa con
dejando descabezados de alguna manera a los armenios como para poder tener algún tipo de defensa, de resistencia, de diplomacia internacional para repudiar y denunciar lo que estuviera sucediendo. Entonces se toma esa fecha como 24 de abril como fecha simbólica para conmemorar de alguna manera el inicio del genocidio armenio. ¿Hacia qué países tuvieron que irse los armenios que sobrevivieron? Bien, depende mucho de la zona en la cual vivieran dentro del Imperio Otomano. Aquellos armenios que estaban más, digamos, al este, estaban mucho más cercanos a lo que era la Armenia que estaba bajo dominio del Imperio zarista, digamos, bajo dominio ruso, y muchos de esos armenios escaparon a lo que era el Imperio zarista en aquel momento. Los que estaban más ubicados al sur del Imperio Otomano son los que escaparon a las zonas de Siria, de Líbano, de Palestina, y también los que estaban más cerca, digamos, del oeste, muchos directamente a Grecia y a otras partes de Europa. Hasta el día de hoy no son zonas de paz, no son zonas en las cuales uno pueda vivir lamentablemente tranquilo, y ya viendo eso y viviendo eso, muchos decidieron también salir de esas tierras y empezar a venir un poco ya para Europa y para estos lados también. Entonces, a partir de los años 20, 25, 28, 30 y más adelante, empiezan a venir muchos armenios que estuvieron en esas, que escaparon a esos países y que hoy son básicamente los que forman las comunidades armenias en estos países, ¿no? ¿Dónde hay más armenios en América Latina? ¿En Argentina y dónde más? En América Latina sí, pero la comunidad más grande en América está en Estados Unidos, en Los Ángeles. Se calcula que hay alrededor de 1 millón de armenios. Esa comunidad se forma en su gran mayoría más que con armenios sobrevivientes del genocidio, con armenios que emigraron de Armenia post caída de la Unión Soviética, digamos. Después del 91, la vida en Armenia empieza a ser cada vez más complicada, empieza a haber cada vez menos posibilidades, más pobreza, más desocupación, y hay como una segunda oleada de armenios hacia el mundo que arrancan en los años 96, 97, 98, ¿no? Y de ahí todavía es un exilio que no termina, digamos, ¿no? Y cada vez el mundo tiene más armenios, pero de esta nueva etapa. Después en Moscú hay también una colectividad armenia muy grande, yo diría que son las dos más grandes del mundo, Moscú y Estados Unidos. Y después, bueno, Argentina es una colectividad no solamente grande, sino también política y culturalmente muy importante a nivel mundial. También hay una colectividad importante en Francia y obviamente comunidades muy importantes en lo que son todos estos países que nombraba antes, como Líbano, como Siria, ¿sí? Como Palestina, etcétera, etcétera, etcétera. La posición del Estado turco hoy en día en relación al genocidio armenio, ¿cuál es? La posición es una posición de negacionismo. El Estado turco no reconoce que hubo un genocidio contra el pueblo armenio, sino que dice que en el marco de la Primera Guerra Mundial los armenios fueron trasladados de sus territorios para darles seguridad en el marco de esta Primera Guerra Mundial, y que en esos trayectos de traslados bueno, sucedieron algunas cuestiones. Dice que también lo planteaban como una guerra entre armenios y turcos, ¿no? Esto de que también hubo muertos turcos de parte de los armenios. Entonces no reconocen, hablan de guerra, hablan de matanzas, pero en el marco de cuidar, ¿no?, a los armenios en ese momento de guerra mundial. Y actualmente la política sigue siendo obviamente de negar esto como un genocidio. Con la presión de los años, digamos, ¿no?, de todos estos años, llega hasta acá, ¿no? Turquía, digamos, no reconoce el genocidio, pero sin embargo creo que hay una fuerte presión, digamos, ¿no?, ya cada vez mayor, no solamente internacional, sino hacia el interior de Turquía, que
que yo creo que en algún momento, y ya lo está haciendo, está moviendo algunas cosas importantes en Turquía, y vamos a ver eso, bueno, cómo se desarrolla, ¿no? ¿Qué aliados tiene Turquía como para poder seguir negando el genocidio? El principal aliado de Turquía en la región, debemos decir que es Estados Unidos. Estados Unidos no reconoce el genocidio armenio. Tenemos que tener en cuenta la ubicación geográfica y geopolítica, digamos, ¿no? de Turquía. Durante los años de la Guerra Fría, Turquía era frontera con lo que era la Unión Soviética, es una base militar de las grandes potencias del mundo, Estados Unidos, pero Europa mismo también, y tiene también ahí una relación extraña, pensaría yo, con lo que es Israel y el poder que tiene Israel en la región, en el cual es una relación tensa, y cada vez que esa relación se pone más tensa, Israel amenaza con reconocer el genocidio armenio. Entonces ahí pone todo el tiempo Israel el genocidio armenio como una moneda o como un mecanismo de presión a Turquía en sus negociaciones. Situación, la verdad, lamentable, digamos, ¿no? Como utilizar eso para presionar a Turquía, y obviamente Israel también es uno de los países que hoy no reconoce el genocidio armenio. Entonces podemos decir que a nivel mundial, digamos, Estados Unidos, Europa, y en ese vínculo extraño, ¿no?, que tiene ahí con Israel, están las grandes fichas con las que juega Turquía, perdón. Gabriel, ¿cuáles son las reivindicaciones del pueblo armenio en la diáspora hoy en día? Lo que reclama de alguna manera la diáspora a nivel internacional es el reconocimiento de parte de Turquía del genocidio armenio. Ahora, después hay muy diferentes concepciones de cómo hacer eso, de cómo llevarlo adelante, de qué manera, con qué ideas, desde qué impronta, ¿no? Lamentablemente la gran parte, no toda, pero sí gran parte de la comunidad armenia internacional está formada o bañada, ¿no?, de un nacionalismo armenio muy complicado, que no ayuda demasiado a comprender de que hay algo que nosotros tenemos, hay un puente que nosotros tenemos que tender con el pueblo de Turquía, con los pueblos de Turquía, porque el proceso de turquificación nunca fue exitoso en Turquía, sino que hoy al interior de Turquía siguen viviendo armenios, siguen viviendo kurdos, siguen viviendo asirios, siguen viviendo un montón de otras nacionalidades y otras identidades que se suman a las identidades nacionales, como por ejemplo pueden ser las identidades de género, estoy pensando, digo, ¿no?, que también dan ciertas disputas sobre la igualdad o sobre ciertos reconocimientos que hoy también en Turquía están en la discusión. Entonces, ¿de qué manera lograr ese reconocimiento por parte de Turquía? Bueno, hoy en día hay armenios que están peleando por eso en Turquía. Hoy en día hay un partido político en Turquía que aglutina armenios, turcos, kurdos, asirios, ¿sí? Es el Partido Democrático de los Pueblos, es la tercera fuerza en el Parlamento de Turquía, es una fuerza que tiene varias alcaldías ganadas en el interior de Turquía y que el gobierno de Erdogan ha interrumpido y ha intervenido por la fuerza esas provincias, ¿sí?, que eran gobernadas por este partido, y es un partido que entiende que tiene que, de alguna manera, pensar en un nosotros un poco más amplio, ¿no?, de que la unidad de esos pueblos es la verdadera manera o la verdadera forma o la más efectiva que nos va a posicionar mejor para pelear por un reconocimiento del Estado turco. Este partido tiene un diputado armenio, de origen armenio, nacido en Turquía, que se llama Garo Paylan, y que viene a ser de alguna manera la voz no solamente de los armenios, sino también de todos estos pueblos que integran Turquía, y él dice: yo peleo por el reconocimiento del genocidio armenio, y el parlamento que tiene que reconocer el genocidio armenio, el único parlamento que puede reconocer el genocidio armenio en el mundo, que sea el que termine de alguna manera con el dolor de los armenios y el que realmente repare con justicia
el genocidio armenio es el Parlamento de Turquía. Y los pueblos de Turquía están en esa batalla, en esa lucha, y básicamente la reivindicación tiene que ser en empezar a pensar más en clave de unidad de los pueblos y no en la diferenciación de los pueblos por ser turco, por ser armenio, por ser kurdo o por ser lo que sea, digamos, ¿no? Y ese ejemplo lo están dando los pueblos de Turquía, y hay algunas comunidades en el mundo y sectores de comunidades en el mundo que todavía lamentablemente les cuesta entender eso, ya que la gran mayoría de las instituciones y las comunidades crecieron en un nacionalismo muy fuerte, en cultivar el odio frente a los turcos, a Turquía y a todo lo que viniera de ese país, y en realidad el desafío está en considerarnos parte de toda esa cultura, de que nosotros los armenios éramos parte de todo eso, de que tenemos muchísimas cosas en común, muchísimas cuestiones que hacen a nuestra cultura están vinculadas porque convivimos 500 años con los turcos, con los kurdos y con todos esos pueblos que habitaban y que hacían el Imperio Otomano. Por eso el desafío me parece que está empezar a pensar en esa clave y no tanto en la división entre si sos turco, armenio, kurdo o lo que fuese, ¿no? El público va a entender mucho más ahora sobre qué es lo que sucedió y cuál es la problemática actual, y muy, muy interesante y emocionante lo que has dicho. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Tali.